Muy buena noche a todas y a todos. Bienvenidos a un webinar internacional muy interesante en donde abordaremos temas jurídicos de relevancia. Como cada semana estamos conectados para aprender, para estudiar y en esta ocasión nos engalana un invitado de honor directamente desde Costa Rica. Él es el licenciado en Derecho, notario público, especialista en procesos penales, criminólogo, especialista en daños por la Universidad de Salamanca de España, gestor de opinión, miembro de diversas asociaciones nacionales e internacionales, conferencista nacional e internacional, escritor y articulista de opinión legal. Es miembro de la Comisión Penal del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, defensor social penal, ex juez del Poder Judicial, abogado litigante por más de 25 años y director legal de la firma de abogados CR. Licenciado Rafael, es un honor tener a una persona de su currícula, de su trayectoria con nosotros. Queremos agradecerle de antemano y darle la más cordial bienvenida al proyecto. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, buenas noches, Roy, a usted y a todos sus seguidores que sabemos son bastantes en la Ciudad de México y en diferentes países del área latinoamericana. Le agradecemos el que nos haya invitado a compartir con usted, a hacer un pequeño conversatorio de un tema que es bastante polémico e interesante y que tiene diversas aristas en diversos países. La credibilidad del testimonio en los delitos de índole sexual es un tema en el que tenemos para conversar ampliamente, pero hoy vamos a tratar de generar por lo menos alguna idea básica de cuál es nuestro planteamiento en relación con la credibilidad del testimonio en las víctimas. Muchísimas gracias, doctor. Es un placer escucharlo y por supuesto que un tema polémico, creo yo, sin exagerar, en toda América Latina que se presenta muy a menudo y que deja sobre la mesa muchas dudas por la propia naturaleza de este tipo de delitos y que ya iremos conversando durante este webinar internacional. Muy bien, doctor, vamos a comenzar con la exposición, si está de acuerdo. Pasamos a nuestro punto de partida. Adelante, doctor, por favor. Sí, muchas gracias, don Roy. La pregunta básica en este tipo de procesos, cuando tenemos víctimas de delitos de carácter sexual, en donde son afectadas personas menores de edad, personas adultas, mayores, inclusive adultos mayores, es el determinar en qué momento nosotros podemos dar credibilidad a un hecho cuando tenemos conocimiento de que la mayoría de los delitos de carácter sexual se dan bajo un contexto de privacidad, en la intimidad, y son pocos aquellos hechos delictivos que se dan cuando media algún testigo que permite, dentro de lo que la víctima va a relatar o dentro de lo que la víctima denuncia, poder acreditar ese hecho pues con más pruebas testimoniales o con pruebas de otra índole. Pero nosotros siempre nos cuestionamos porque en la mayoría de los países de Latinoamérica, Costa Rica, Perú, México, siempre hemos determinado o siempre nos hemos cuestionado si es posible determinar responsabilidad penal con únicamente el testimonio de la víctima, cuando tenemos solamente esa manifestación y queremos acreditar el hecho. Le cuento, don Roy, que en Costa Rica tenemos resoluciones de nuestros órganos judiciales, tanto tribunales de juicio, tribunales de apelación, como la sala tercera, que es el ente superior, que ha indicado que un testimonio creíble de la víctima es suficiente para establecer la responsabilidad. Esto en el contexto de que igualmente nuestra constitución política, al igual que lo establece la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, hablan de estándares de prueba suficientes para derribar el principio de presunción de inocencia. Entonces, en este concepto de estándar suficiente o de suficiencia probatoria,
tenemos que cuestionarnos ciertamente si esa manifestación creíble es suficiente o qué es lo que necesitamos para dar credibilidad y atribuir la credibilidad a un hecho delictivo. Don Roy, si gusta, podemos pasar y vamos generando el punto de partida de lo que tenemos. ¿Qué es lo que sucede en los tribunales o qué es lo que sucede cuando se presenta precisamente una denuncia? Cuando la persona que llega a denunciar un hecho, una vez que se ha realizado la investigación, llega a este proceso, al plenario, al juicio, al lugar en donde se tiene que desahogar la prueba, como se dice por México, o en el lugar en donde nosotros tenemos precisamente que entrar en el contradictorio. Han habido una serie de situaciones en donde sabemos que la normalidad es que se aplica lo que hemos nosotros llamado la sana crítica racional, que es un sistema ecléctico entre la prueba legal y la libre convicción, en la cual el juzgador aprecia los elementos probatorios conforme a reglas de la lógica, la experiencia, las ciencias, el arte y diferentes situaciones propias. Sin embargo, se ha criticado la sana crítica racional porque los criterios que se tienen para efectos de establecer esa posibilidad, ese conocimiento que tienen los juzgadores en muchas ocasiones son situaciones o elementos de carácter subjetivo. O sea, cuando esa experiencia, cuando esa lógica, cuando las ciencias, el arte, le dicen a un tribunal de juicio compuesto por seres humanos que tienen que valorar subjetiva y objetivamente lo que está planteándose, lo que se está desahogando, lo que se está indicando con base en un testimonio o con base en prueba documental, pericial, si ese hecho podemos darle credibilidad fundamentándonos en lo que es la sana crítica racional. Pero también hoy día tenemos la posibilidad de establecer la valoración de la prueba mediante lo que hemos venido denominando el razonamiento probatorio. Es una tendencia nueva que viene llenándose desde la Escuela de Girona, en donde sus máximos exponentes, Michel Tarufo, Jordi Beltrán, Jordi Fiola Nevi, doña Carmen Vázquez, son las personas que nos vienen hablando de que ya aquí no es solamente generar la sana crítica racional, sino tener un razonamiento probatorio. Podemos pasar la filmina, tal vez, licenciado Stuart, si le doy este tic de adelante, es el que le estoy pidiendo que hagamos el cambio de la presentación. Perfecto, doctor. El razonamiento probatorio es un proceso analítico y lógico utilizado en el ámbito jurídico para evaluar y valorar la evidencia presentada en un caso con el objetivo de determinar la verdad de los hechos y tomar decisiones informadas basadas en pruebas sólidas y confiables. O sea, ya aquí no son elementos meramente subjetivos como los que determinaban la sana crítica racional o lo que determina la sana crítica racional, sino que es hacer una valoración de la prueba que se tiene, de la prueba que se está desahogando, del testimonio que se rinde de diferentes personas, la víctima, testigos, que tienen conocimiento del hecho por diferentes medios y de acuerdo a ello se va a generar pues una valoración un poco más sólida y más confiable de lo que nosotros tenemos con valoración de prueba desde el punto de vista de cuál es el contenido que tiene ese testimonio que se está generando, de cuál es el contenido de la prueba pericial que se tiene, de cuál es el contenido de la prueba médico-legal o legista que se tiene en relación con las víctimas y en un sustento de un estándar probatorio que se indica nos va a generar por lo menos la posibilidad de que el hecho se demuestre con mayor certeza.
Aquí lo que se busca es la verdad real del hecho que sucede. No estamos buscando una verdad jurídica, sino que estamos buscando la verdad real para aplicarle al caso en específico el derecho que corresponde. Entonces, tenemos que hacer una valoración clara de qué es precisamente con lo que nosotros contamos. Explicábamos, don Roy, de que en este caso en particular, nosotros generalmente con lo que contamos es con una denuncia. Tenemos una persona que es objeto, que es sujeto de un hecho de carácter delictivo, que puede ser una persona menor de edad que tiene la capacidad de poder contar lo que le sucedió, o es una persona mayor de edad que ciertamente tiene ese conocimiento, e inclusive podemos tener personas con una discapacidad que no permiten expresar lo que les sucedió. En esta denuncia, lo que vamos nosotros a encontrarnos es qué fue lo que pasó, cómo pasó, cuándo pasó, dónde pasó y por qué fue que sucedió. Se pretende de que este hecho sea narrado de manera clara, precisa y circunstanciada. Eso es lo que nos piden a nosotros que tengamos para efectos de valorar por medio del ente que investiga, que es el Ministerio Público, que son las fiscalías, qué es lo que está sucediendo. O sea, a través de la denuncia, qué actividad tiene que hacer el órgano jurisdiccional, si es un delito de acción pública, si es un delito de acción privada, de acción pública perseguible a instancia privada, o si es solamente un delito de acción privada, que son las tres posibilidades que nosotros en nuestro ordenamiento podemos tener. Cuando es un menor de edad la persona afectada, pues vamos a tener un poco más de problemas en relación con la narración que se puede generar de ese hecho. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice la experiencia que tenemos que hacer con estas personas? Bueno, se trata, dentro de todos los procesos, dentro de todos los procedimientos, procurar que se realice una investigación de carácter adecuada. O sea, esta investigación que va a realizar el Ministerio Público tiene que contar desde el inicio con una denuncia clara de qué es lo que está sucediendo. Doctor, Generalmente, perdóneme, adelante, nada más quería comentarle que hay un comentario muy puntual para este punto, entonces en cuanto usted determine lo leemos y le damos contestación. perfecto. Nada más para efectos de cerrar aquí un poquitito la idea, ciertamente cuando se genera la denuncia, pues estamos empezando con la etapa de investigación por parte del ente que tiene que hacerlo. ¿Quién es el que tiene conocimiento generalmente cuando la persona afectada es una persona menor de edad? Bueno, la persona menor de edad, pues probablemente le revele el hecho a una persona conocida, a su madre, a su hermana, a su padre, a su tía, a su abuela. Si es una persona que está estudiando, a su maestro, a su educador o a alguien de confianza, a un amigo, a una amiga, que generalmente va a llegar también a contarle la historia o el hecho que se está denunciando a otra persona. Si quien está teniendo conocimiento del hecho es la persona que está a cargo, esta persona menor de edad, pues probablemente va a tomar las diferentes acciones y dentro de estas acciones van a ser realizar la denuncia de manera directa ante los órganos de investigación, Ministerio Público, Policía, Organismo de Investigación Judicial, Patronato Nacional de la Infancia en Costa Rica, que es un ente encargado de velar por los derechos de los menores, de las personas menores de edad. Se va a denunciar ante la dirección del centro educativo, ante el maestro, y estas personas pues están llamadas a denunciar. Si es una persona mayor de edad la que es objeto del hecho delictivo, pues va a ir probablemente directamente ante la autoridad respectiva a narrar qué fue lo que sucedió. ¿Qué es lo que sucede generalmente con estos hechos? Bueno, que los entes de investigación se quedan única y específicamente con la manifestación de la persona ofendida,
con la manifestación de la persona a la que se le hizo la revelación, que puede ser el familiar o la persona que está acompañando a la persona ofendida, y ahí se quedan sin realizar en muchas ocasiones algún otro tipo de investigación o algún otro tipo de diligencias propias del hecho delictivo. Una situación diferente es cuando pues llega la noticia crímenes o llega la noticia del hecho indicándose que se dio en un lugar específico y se ordenan pues algunos actos de investigación propios del hecho, como remitir a la persona ofendida porque tiene algún tipo de lesión ante el médico forense, ante medicina legal, ante el médico legista, remitirlo ante un psicólogo, ante un trabajador social, o bien realizar una inspección del sitio del suceso cuando se ha determinado que ese hecho ocurrió en clandestinidad o ocurrió en un sitio específico y se quiere hacer un acopio de pruebas mediante una inspección policial que se realice. Si tenemos todo ese trabajo de acopio de prueba, pues probablemente vamos a tener la suficiencia probatoria para establecer la responsabilidad de la persona a quien se le puede atribuir ese hecho. Pero cuando solamente tenemos la manifestación de la víctima, ¿con qué contamos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo le damos credibilidad a esta manifestación? Si ciertamente la persona a la que se le atribuye el hecho va a negar esta ocurrencia o va a negar la situación que se le está achacando. Don Roy, le damos pase a la consulta que se estaba haciendo directamente. Gracias, doctor. Catherine Amalia, desde Costa Rica, como víctima, esperando inician el proceso que abrí desde hace un año, en donde la Fiscalía no ha mostrado interés ni credibilidad a mi persona. Y por aquí nos comenta también desde México, Delfín Azul, lamentablemente en muchas ocasiones el mismo MP no apoya a la víctima. Y para adminicular todo esto, doctor, también tenemos otro comentario en el que nos afirman que el Ministerio Público, de parte de Rafael Chávez, cambia los hechos tratándose de este tipo de delitos y que en su familia pasó un caso donde se dio esta violación con amenazas y que el Ministerio Público decidió encuadrarlo como abuso sexual únicamente. Ahora, estos comentarios, doctor, me parecen muy oportunos porque ya de por sí estamos hablando de una complejidad para poder determinar una culpabilidad en este tipo de delitos. Sabemos que tanto en México como en Costa Rica tenemos el principio de presunción de inocencia. Entonces, el imputado no debe de probar que es inocente. Más bien, el Ministerio Público debe de demostrar que sí se cometió el hecho con apariencia de delito. Y esa es la primera barrera que tenemos, que este tipo de delitos se cometen en la clandestinidad, en la furtividad. Y dice uno, bueno, vamos a intentar saltar estas barreras con los medios de prueba que usted ya nos enunció. Pero ¿qué pasa cuando desde la denuncia, que es un elemento bien importante que usted refería y que me permito regresar a la filmina que usted preparó, en el hecho claro, preciso y circunstanciado, nos topamos con una primera barrera por dos circunstancias. Uno, porque la persona que sufre este tipo de delitos a lo mejor no tiene los recursos para pagarse un abogado o abogada. Y cuando va al Ministerio Público y va y presenta su denuncia o la entrevista con la víctima, pues el Ministerio Público ni se molesta en orientarla, ni se molesta en decirle cómo mínimamente se tendría que estructurar estos elementos que usted dice, claro, preciso y circunstanciado. Y la víctima narra un montón de cuestiones que no tienen que ver. Peor el caso, cuando esa víctima va asistida de un abogado o abogada que no está preparada en materia penal. Apenas me llegó hace 3 días el caso de una denuncia que se presentó mal y lo hizo un abogado y los hechos están narrados con los pies, doctor. Es una denuncia que no tiene ni pies ni cabeza y que le pagaron a un licenciado en Derecho para que realizara. Fue un negocio, un fraude patrimonial, un negocio de $500,000, unos $225,000 aproximadamente, y una persona que tiene la capacidad económica de pagar ese tipo de insumos para su comercio y de pagarle a un abogado para que presente la denuncia, se topa con que la redacción de esa denuncia es ineficaz y no va a prosperar porque no cumple con estos puntos. Entonces, ese bloqueo que ya tenemos de por sí en torno a los delitos sexuales encuentra una barrera inicial más, y es el mal trabajo del Ministerio Público.
Espero que nos pueda compartir cómo es su experiencia en Costa Rica, pero en México, créame que el Ministerio Público es un terror para la mayoría de las personas, para las personas que no estudian derecho. Hasta para uno como abogado muchas veces es un miedo irte a parar al Ministerio Público porque no te atienden cuando quieren o de plano te dicen que tu denuncia no procede, con tal de evitarse la fatiga. ¿Qué nos puede comentar al respecto de estos comentarios, doctor, en la práctica de Costa Rica? Don Roy, yo creo que en todas las legislaciones tenemos un problema en relación con este tipo de hechos delictivos. Y esto nace desde la perspectiva de que con generalidad lo que se tienen son situaciones estereotipadas. O sea, si tenemos un hecho de carácter delictivo y es de abuso sexual y la persona ofendida es una persona menor de edad, es una persona mujer, es una persona con discapacidad, pues ya tenemos desde un contexto aquella situación de que a la víctima, a la persona menor de edad, se le tiene que creer desde el momento en que se plantea el proceso, el hecho. O sea, tenemos como un principio mal utilizado pro víctima desde el punto de vista de lo que está sucediendo en el tipo de delitos que se están investigando, sin dejar por fuera de que también a la persona imputada del hecho está cubierta con la presunción de inocencia. Y entonces tenemos que aclarar bajo un contexto diferente de que tanto la víctima como el imputado pues tienen sus derechos. En Costa Rica ciertamente existe todo un capítulo dirigido a atención a la víctima, en donde hay una oficina de atención a la víctima que le da por lo menos asesoría y seguimiento, y se tiene la posibilidad de que la persona afectada pues también sea asesorada por abogados privados que puedan, en el caso de que el Ministerio Público no quiera realizar actos de investigación, gestionar esos actos de investigación, en el caso de que el Ministerio Público no quiera plantear una acusación determinando que no se da un hecho delictivo, sino que se da otro. Pongamos el caso de que no se genera el delito de violación, sino que se genera el delito de abuso sexual, cuando de la narración y de la prueba que se genera, que se tiene, la parte ofendida establece que no es abuso sexual, sino que es violación, y entonces el abogado privado puede salirse del proceso de la acusación fiscal, presentar una querella con una fundamentación jurídica diferente a la que está planteando el Ministerio Público. Pero aquí a veces no solamente es el proceso de la falta de investigación que se tiene que realizar, sino que también en muchas ocasiones la falta de diligencia en el momento de establecer el hecho que se acusa. ¿Y esto por qué? Bueno, primeramente, les decía a don Roy y a las personas que nos escuchan que con generalidad nos quedamos con la manifestación del hecho porque los hechos son en clandestinidad. Entonces, ¿con qué se cuenta? Se cuenta con la manifestación de la víctima que nos puede contar el hecho en el momento de su ocurrencia, que nos puede contar el hecho al día siguiente de que ocurrió esta situación, o que nos puede contar el hecho tiempo después de que ocurrió el hecho. Y yo acabo de terminar un proceso en donde los hechos que se venían denunciando habían ocurrido hace 20 años. O sea, y entonces, ¿cómo hago yo en un ejercicio de una defensa adecuada para establecer si ciertamente lo que se está comentando que sucedió hace más de 20, 15 años, 10 años o 5 años, ubican a la persona ofendida y ubican al imputado en ese sitio? Y entonces tenemos aquellas narraciones que dicen, mire, yo recuerdo que cuando tenía entre 6 o 7 años y yo estaba en primero y segundo grado de la escuela, me sucedió esta situación. La persona ofensora hizo tal acto de carácter delictivo. Y entonces, ¿qué hace el Ministerio Público con esa manifestación? Pues generalmente lo que va a plantear es un hecho en la acusación que dice que entre el año 2011 y 2012, cuando la persona ofendida tenía entre 8 y 9 años, ocurrió el hecho
que se va a narrar, que le tocó sus partes íntimas de manera libidinosa con el fin de satisfacer sus deseos de carácter sexual, o bien que le introdujo un dedo en las partes íntimas, en su vagina, en el ano, y esto es la forma en que se va a tratar de narrar el hecho. Pero ¿qué hago yo cuando están generando un espacio de tiempo de 1 año o de más de 2 años para acreditar ese hecho? Entre 365 días o 730 días. ¿Qué ejercicio de defensa puedo hacer yo ahí cuando no tengo un hecho claro, un hecho preciso y un hecho circunstanciado? Bueno, por dicha ya nuestros tribunales de justicia han venido a indicar que cuando no hay precisión en el hecho, cuando no hay una adecuada circunstanciación, se provoca una violación al derecho de defensa que convencionalmente, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya también lo ha dicho, de que se requiere precisión, circunstanciación y claridad en el hecho. Y entonces, si no se tienen esos elementos, pues lo que hay es una violación al derecho de defensa en perjuicio de la víctima que también se siente ofendida. Y entonces, si no tenemos esa claridad, pues probablemente ese proceso no va a tener un buen término porque la pieza acusatoria no tiene los requisitos que la ley establece y porque el tribunal pues va a determinar que se violentó el derecho de defensa por no generarse una pieza acusatoria que sea clara, que sea precisa y que sea circunstanciada. Es claro, don Roy, que el 99% de las personas ofensoras son negadoras, entonces siempre vamos a tener dos versiones, la versión de la persona que dice que sufrió el hecho de carácter delictivo y la versión de la persona que se le imputa el hecho que dice que no es responsable de ese hecho. Y quien está en obligación de acreditar esa responsabilidad es el ente fiscal. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ente fiscal? Pues realizar una adecuada investigación y no quedarse solamente con la manifestación que hace la víctima. ¿Por qué? Porque si la víctima dice que recuerda que fue hace cierto tiempo, bueno, tratemos de ubicarlo. O sea, no es revictimizar, es tratar de generar una información que sea más adecuada. Tratemos de ubicar qué es lo que dicen nuestros tribunales. Bueno, si el hecho se generó en un tiempo en donde la víctima no se puede ubicar, tratemos de ubicarla en un espacio de tiempo en el cual podamos generar un derecho adecuado a la defensa. Si se dice que estaba en la escuela, que estaba en un determinado grado, bueno, eso fue a inicios de año, fue a medio periodo, fue a finales de año, fue cerca del Día de la Madre, fue cerca de Navidad, fue cerca de alguna fecha próxima que generara la posibilidad de ese contacto, de la reunión de la víctima con el victimario. Y entonces tener esa posibilidad de decir, dentro del testimonio, la persona ofendida también va a decir, bueno, ¿a dónde se realizó el hecho? ¿Quiénes estaban ese día que sucedió el hecho? Bueno, estaban a solas. ¿Por qué estaban a solas? Porque mi mamá, porque mi papá me dejaron solas al cuidado de la persona que me ofendió. O porque si es el maestro que estaba realizando las ofensas, pues no, porque ese día me quedé sola con el maestro porque me estaba revisando una tarea. Generar algún tipo de información que le permita al ente fiscal poder acreditar alguna circunstancia indiciaria para tratar de darle más sostenibilidad y más credibilidad, más fiabilidad a esa manifestación que se está generando. Porque si la persona dice, mire, es que el hecho sucedió en la sala de mi casa de habitación o sucedió en el cuarto de habitación cuando yo estaba viendo televisión. Bueno, la persona nos está ubicando en un lugar y nos dice que en ese lugar hay una televisión. Bueno, ¿podrá el Ministerio Público realizar una inspección judicial después de recibir esa denuncia en esa casa para verificar si esa habitación existe y si ciertamente en esa habitación hay una televisión? Bueno, para por lo menos generar algún indicio que diga, bueno, la víctima indicó que estaba en la habitación y que esa habitación había un televisor y que mientras ella veía televisor acostada en una cama, en un camarote o en una silla o en un escritorio que está en ese cuarto, se generó el hecho. Y la inspección judicial que se está realizando en ese momento nos genera esa fiabilidad de esa manifestación. Encontramos el televisor, encontramos de que había una cama, encontramos de que había un escritorio y la víctima está
generándonos por lo menos la ubicación del hecho y lo estamos acreditando con un acto de investigación judicial o policial que nos permite darle un poco más de contenido a esa manifestación. Ciertamente podemos tener sola una manifestación, bueno, pero ¿cómo vamos a darle un contenido más sólido a esta manifestación con otros actos? Y dentro de esto, don Roy, una situación muy importante dentro de los procesos de delitos sexuales es el acto de revelación. O sea, ¿cómo es que la persona ofendida le contó a alguien lo que le sucedió? ¿Cómo se reveló el hecho? Bueno, porque la persona ofendida, en el momento en que sucedió el hecho, salió corriendo y habían personas que verificaron que esta persona salió asustada, salió llorando, dijo de manera inmediata, me acaba de pasar esto y este es el ofensor. Ese acto de revelación de las personas que están escuchando el acto y que después van a ser testigos, indicando, sí, ese día yo estaba en el lugar, ciertamente la persona ofendida salió y dijo, me hicieron esto y identificó a su ofensor. Ese acto de revelación es importantísimo. ¿Por qué? Porque es también un indicio que a la par de la manifestación va a corroborar también el hecho y le va a dar más solidez. Le contó esta revelación la persona ofendida a su maestro o a su maestra, porque su maestra empezó a notar que habían algún tipo de condiciones en la persona ofendida, en la estudiante, que no era lo normal. Y entonces sospechó y ante esta sospecha la envió a la psicóloga de la institución, la envió ante el orientador. El orientador o la psicóloga determinó de que estaba esa sospecha y pregunta. Y la persona comenta y la persona dice, es que yo me siento mal porque me pasó esto, me están ofendiendo. Entonces, ese acto de revelación es importantísimo para acreditar qué es lo que está pasando y para saber si no hay algún otro tipo de situaciones que se generen que puedan no darle credibilidad a ese testimonio. ¿Y esto por qué? Bueno, porque un tribunal, un juzgador va a tener que escuchar esa manifestación y saber qué credibilidad le va a dar a ese testimonio. ¿Qué criterios va a utilizar el juzgador para ello? Bueno, ¿cómo es que nosotros vamos a ejercer ese control si con frecuencia en estos casos está ante estereotipos, subjetividades o frases trilladas? Miren, nos encontramos en muchas ocasiones sentencias que dicen, cuando se demuestra la responsabilidad de una persona, que al tribunal le merece total credibilidad porque el testimonio ha sido consistente, porque ha recordado los eventos, o en caso de no recordarlos, se justifica por el transcurso del tiempo, ha demostrado solidez en su testimonio, y si no demuestra esa solidez, pues que hay factores que son propios por ser víctima de un caso como el que se juzga. Yo acabo de terminar un caso en donde precisamente el tribunal decía que lo que teníamos era una persona mayor de edad contando lo que le sucedió cuando era menor de edad y que como el hecho era tan grave, si existía alguna inconsistencia entre lo que hoy estaba contando con lo que denunció y le sucedió, podía justificarse esa inconsistencia por el hecho que se estaba generando. Tenemos a una persona mayor de edad contando lo que le pasó cuando era menor de edad. O si tenemos a una persona menor de edad, el tribunal dice que no podemos nosotros expresar, no podemos nosotros esperar de una persona menor de edad que nos dé detalles con precisión, con tiempo o de manera clara. Sí, claro, eso es comprensible, pero a la par de esos detalles o a la par de esta información, tenemos que saber cómo es que en el transcurso del tiempo se ha generado precisamente esa posibilidad del hecho. Aquí hablábamos previo a entrar al conversatorio una situación. Si yo digo, es posible que un único testimonio sea suficiente para establecer credibilidad. Bueno, entramos en aquella frase del latín testis unus, testis nullus, que significaba testigo único, testigo nulo. Esto hasta bíblicamente está expresado. En Mateo 18 y 16 se nos decía, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más
para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y es que ya aquí es claro de que una sola manifestación no es suficiente dentro de nuestra credibilidad o dentro de nuestro sentir para establecer con certeza esa responsabilidad. Y entonces, si al final solamente tenemos ese testimonio, pues llenemos ese testimonio con alguna situación más sólida. Tratemos no solamente de buscar un testigo, tratemos de ubicar aquella posibilidad de contar con elementos de prueba más sólidos. Y se nos permiten esos elementos de prueba más sólidos. A la par de la manifestación de la víctima, hoy día estamos hablando de la psicología del testimonio, en donde profesionales especializados nos vienen a decir si el testimonio que está rindiendo una persona y que es objeto del conocimiento, que es objeto del proceso, puede estar contenido de alguna situación que haga que ese testimonio no sea veraz o que se genere algún tipo de inferencia en el testimonio que permita de que más bien hay una confabulación en la manifestación que se está generando porque existía pues algún tipo de situación propio de los hechos de la víctima, de la familia, del grupo familiar o de las circunstancias en que se estaban generando que podía generar lo que en algún momento se viene a llamar también una alienación parental, en donde una persona menor de edad viene a contarnos algo que alguien le dijo que dijera que había pasado de esa manera. O inclusive podemos tener aquella manifestación propia de lo que en la escuela nosotros llamábamos el teléfono chocho. Alguien te contó algo, pero el que llegó a contarme a mí lo que me contó ya es diferente a lo que yo recibí en la primera manifestación. La persona viene a decir, es que mi tío me tocó las piernas y la persona que recibió esa información llega que el tío no fueron las piernas los que le tocó, sino que le tocó las patas. En algún momento pueda llegar a decir, bueno, es que yo dije que me tocó las piernas, pero no, en realidad lo que me tocó fueron mis partes íntimas, por lo que escuchó que dijeron los demás que ella había dicho. Y entonces aquí son los profesionales del testimonio los que nos tienen que generar a nosotros pues algún tipo de convicción diferente y algún tipo de valoración de prueba que nos permita tener para los efectos del tribunal una valoración, un estándar de prueba más razonable y que genere menos incerteza y que no nos quedemos ciertamente con una sentencia de carácter mediático, porque también en muchas ocasiones, Stuart, yo creo que en México y en la mayoría de los países de Latinoamérica, cuando sucede un hecho de relevancia en donde la persona acusada, la persona ofensora, es el padre, son los menores y se mediatiza esto, la información llega a los medios de televisión, llega a los medios informativos, llega a las redes sociales, pues lo primero que tenemos es una sentencia de carácter mediática. Y yo digo que la sentencia mediática no tiene recurso de apelación. Se presenta al presunto responsable como presunto culpable sin presentarse como una persona que está cubierto por la presunción de inocencia. Y esta presunción de inocencia, nosotros debemos de saber que tiene una doble dimensión. Opera en el seno del proceso como una regla de juicio, pero constituye a la vez una regla de tratamiento, en virtud de la cual el imputado tiene derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo. Como regla de tratamiento, nos dice don Jesús Martínez Garnelo, el escritor del libro La presunción de inocencia mexicano, determina que el imputado ha de ser tratado como si fuese inocente hasta que una condena definitiva no demuestre lo contrario. Está presente en el proceso penal a lo largo de todas sus instancias, desde el momento en que es denunciado hasta el momento que es sentenciado, e inclusive
hasta más allá de esa sentencia, porque convencionalmente puede la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecer que se llevó un proceso con violación al debido proceso y con violación a los derechos humanos de las personas. Y como regla de juicio, la presunción de inocencia despliega sus efectos en el momento de la valoración de la prueba y se encuentra ligada a la propia estructura del proceso y en particular a la declaración del hecho probado. Esto es lo que nosotros tenemos que también considerar. Ciertamente son hechos de gravedad en donde se tienen que respetar los derechos de la víctima, pero son hechos de gravedad en donde se tienen que respetar los derechos de la persona imputada. La experiencia nos dice de que es en los casos de delitos sexuales en donde hay más errores de carácter judicial, en donde tenemos más sentencias erróneas, precisamente porque valoramos de manera subjetiva y porque no hacemos una valoración de la prueba conforme el razonamiento probatorio lo ha venido indicando, dándole valor a los diferentes medios probatorios que tenemos. Don Roy, ¿tenemos Doctor, alguna? sí, muchas gracias. Justamente quería aprovechar, digo, antes que nada, para felicitarle por la ponencia tan fluida y clara, pero también para no dejar pasar esta oportunidad de que las personas que nos ven en la repetición, somos más de 130 personas en este momento, puedan participar en un evento en el que usted también estará componentes de México, de Argentina, si no me equivoco, doctor, y es un evento organizado por la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho. Entonces, ¿nos podría platicar un poquito acerca de este evento, doctor, por favor? Sí, muchas gracias, don Roy. Ciertamente el próximo 9 y 10 de agosto tendremos por medio de la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho y la Asociación Nacional de Capacitadores del Sistema de Penal Acusatorio, ASCAPA, de allá de México, un evento de carácter internacional relacionado específicamente con la importancia de la prueba pericial forense. En este va a participar el doctor Jorge Camacho, que es el fiscal de delitos especiales de la ciudad de Michoacán, si no me equivoco, y va a participar una ponente guatemalteca, que es una odontóloga forense, junto con 6 personas o 6 profesionales más de Costa Rica, psicólogos, abogados, litigantes, profesionales del área de las ciencias forenses, vienen a darnos un poco de explicación, un poco sobre la importancia que tiene la prueba pericial forense, desde la psicología del testimonio en las personas abusadas sexualmente, desde el tema de la autopsia psicológica forense, de los protocolos que se tienen que tener en las autopsias de las personas que son víctimas de diferentes hechos delictivos y la importancia que tiene la prueba en general. Desde México, doctor, se pueden inscribir ciertamente en las redes sociales y en Costa Rica, pues vamos a estar llevando a cabo este evento de manera presencial en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica los días 9 y 10 de agosto de este año y además de eso la Escuela Garantista del Perú también está generando la sinergia para que los colegas desde el Perú puedan inscribirse a este evento. Le agradezco la oportunidad de poder poner en el conocimiento de la comunidad nacional e internacional la posibilidad de poder inscribirse de manera virtual por la plataforma de Zoom a un bajo costo de inversión, que son $20. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Aquí estamos dejando en el chat la información con los números telefónicos. Toda la información ya está aquí en comentarios, en el comentario fijado. Entonces, están viendo la calidad de ponente que tenemos. Participará en este evento de talla internacional. Yo que ustedes no me lo perdía. Les hacemos ahí la atenta invitación. Doctor, muchas gracias. Retomamos la presentación en donde la dejamos y estamos en sus manos nuevamente. Don Roy, terminaba diciendo el hecho de la situación mediática, que en muchas ocasiones no solamente se le haga a este tipo de delitos, sino a todo tipo de hecho delictivo en donde se pone en conocimiento de la ciudadanía
a veces más prontamente que de los entes judiciales y policiales del hecho. Y es mi criterio que sin duda el tratamiento mediático de los hechos ha vaciado de contenido el derecho fundamental a la presunción de inocencia, habiendo sometido a un verdadero juicio inquisitorial inspirado en la presunción de culpabilidad, y es posible que en ello haya influido la errónea utilización de términos jurídicos que se presentan al ciudadano como incompatibles con tal presunción. ¿Por qué decimos eso? Porque en muchas ocasiones, ciertamente, los medios de comunicación establecen de manera directa que la persona fue detenida, que la persona es responsable del hecho, que la persona es quien cometió el hecho, que la persona está siendo arrestada, que se hizo un allanamiento, y que está siendo puesta precisamente a vista de la ciudadanía y de las redes sociales como responsable de ese hecho, sin saber que esta persona ciertamente tiene el derecho de defenderse, sin saber que esta persona pues puede hacer que las pruebas lleguen a decir lo contrario. Por eso es que nosotros decimos que es necesario que, a falta de regulación expresa sobre cómo se debe utilizar el derecho a la libertad de prensa cuando se trata de informar sobre noticias relativas a procedimientos penales, tanto juristas como comunicadores utilicemos términos acordes con la presunción de inocencia. O sea, explicándole a la ciudadanía de que la persona ha sido arrestada, de que la persona ha sido puesta a las órdenes de las autoridades y de que va a haber un procedimiento para determinar si las pruebas que se tienen establecen esa responsabilidad y que la persona pues generalmente va a ir a un juicio o va a tener un proceso en donde el Ministerio Público va a determinar si las pruebas que hay son suficientes para presentar una acusación o si las pruebas que hay no tienen suficiencia y al final de cuentas se le va a tener que dejar en libertad. Y el proceso y el problema que tenemos es que los mismos medios de prensa o los mismos medios de comunicación, las redes sociales indican, se detuvo, y después lo que dicen es, la persona se detuvo, se puso a las órdenes de las autoridades y el fiscal o el juez lo dejó en libertad. Y en muchas veces o en muchas ocasiones no es que se dejó en libertad, sino que esta persona pues cumplía con los presupuestos para no imponer una prisión preventiva y someterse al proceso en libertad, a sabiendas de que las medidas cautelares es cuando haya un grado de probabilidad que establezcan la posibilidad de imponer una medida cautelar, siendo la prisión preventiva la última de las decisiones, pero que también pueden establecerse otro tipo de medidas que, cuando se le ponen en conocimiento a la ciudadanía por medio de la prensa, lo que se dice es, para nada se detuvo porque entró y salió, sin saber de que esta persona salió porque no se tenía la suficiencia probatoria o porque reunía los requisitos para que no se le impusiera una medida cautelar tan gravosa como la prisión preventiva, y en última instancia pues la persona se va a someter al proceso. Y eso es lo que hay que decirle a la ciudadanía, que la persona se puso a las órdenes de las autoridades y que los juzgadores o que la fiscalía lo que decidió fue que la persona continuara su proceso estando en libertad y que será un juicio en donde se va a determinar esa posible o no responsabilidad. Y esto sucede igualmente en este tipo de hechos delictivos. Por ahí nos decía una de las personas que presentaba un comentario de que ha puesto una denuncia, y creo que es una persona de acá de Costa Rica que tiene un año de haber puesto la denuncia y que no le ha dado trámite al Ministerio Público. Bueno, mi recomendación es acérquese al Ministerio Público. Hay una Contraloría de Servicios, hay una oficina de atención a la víctima. Verifiquemos qué es lo que ha sucedido, verifiquemos si es que el Ministerio Público únicamente cuenta con esa manifestación y nosotros no hemos llevado a los testigos que permiten acreditarle un poco más de prueba al Ministerio Público para darle continuidad. Busquemos una asesoría. Ustedes tienen en México, creo que es la persona del asesor jurídico o el consultor. Nosotros en realidad no tenemos un asesor jurídico puesto por el Estado, pero sí tenemos un asesor privado que permite dar esta asesoría a las víctimas durante todo el proceso.
Y entonces, si el proceso no camina porque el Ministerio Público no quiere dar atención, pues verifiquemos si nuestra denuncia es sólida, si hemos ofrecido prueba, si teníamos una persona que conoce, porque llevémosle al Ministerio Público a la persona a la que le conté, a la persona que se le hizo la revelación, para que el Ministerio Público no nos diga es que solo su manifestación no es suficiente. Entonces llevémosle alguna prueba de carácter indiciaria y pidamos algún otro tipo de acciones por parte del ente fiscal para que la investigación se lleve a cabo y el proceso camine. Esto es parte de lo que generalmente sucede. Decía por ahí otro comentario de que se acredita una violación, pero el Ministerio Público acusa un hecho totalmente diferente al hecho que se está denunciando. Bueno, puede ser que nosotros tengamos dentro de de nuestro conocimiento la creencia de que el hecho que yo estoy denunciando es una violación, pero los datos que tiene el Ministerio Público en relación con la manifestación de la víctima no acreditan el hecho como tal, y entonces lo que generan es más un abuso de carácter sexual que el hecho mismo de la violación. Si ya tenemos algunos conflictos a nivel médico-legistas para establecer cuándo hay violación, si es con solamente la introducción, el tocamiento o con alguna forma de establecer dentro del himen, dentro de la vagina, dentro del clítoris, algún ejercicio, pues podemos pensar. También tenemos la creencia y la gente a veces se queda también con esta comunicación de que la persona dice, fui violada, fui penetrada, un hombre, una mujer, un niño, un varón, fui penetrado analmente, fui penetrada vaginalmente. Se llevan ante el médico forense, ante el legista, y el médico establece que no hay lesiones, por lo menos a nivel vaginal o a nivel anal, pero eso no determina de que el hecho de que no hayan lesiones, el hecho no haya ocurrido. ¿Por qué? Porque tenemos algunas características también en los genitales, en la vagina, en el ano, que pueden generar una penetración sin que quede una lesión. Y entonces, no necesariamente el hecho de que el dictamen médico legal diga que no hay lesiones, no quiere decir de que no se pueda acreditar una penetración, una violación con la misma manifestación, porque también ese dictamen médico legal nos va a decir de que el himen es complaciente, y entonces si el himen es complaciente es porque tiene la posibilidad de ser penetrado sin que se genere una ruptura, y si es en relación con el ano, pues el ano tiene una característica de que se regenera con el transcurso del tiempo y puede hacer de que ciertamente en el momento en que se hace el examen no hay una ruptura, o puede hacer de que aparezca una ruptura antigua y la persona lo que está diciendo en un himen no complaciente con una ruptura antigua y que se dice que ocurrió el hecho, pues algo aquí está sucediendo que no genera esa credibilidad de la manifestación. Y hemos tenido ciertamente una variedad de hechos de carácter delictivo en donde el análisis de la prueba forense que se está presentando nos ayuda también a establecer la no credibilidad del hecho. Aquí nosotros tenemos que establecer precisamente qué es dentro de un criterio racional de la prueba, dentro de un criterio racional en la evaluación de la prueba, qué es lo que nosotros vamos a considerar. Y entonces el tribunal que está resolviendo tiene que determinar, bueno, si hay una credibilidad de carácter subjetivo, si hay razones espurias o se debilita el testimonio por algún factor o circunstancia que lo haga menos creíble. Se determinó que había enemistad, que había venganza, que había odio. No solamente es cuando se acusa a la persona, si yo estoy defendiéndola, quedarme con esa manifestación. Bueno, mire, yo particularmente cuando tengo un caso de este tipo y en mi despacho me he especializado en la atención de delitos de índole y de naturaleza sexual y me ha generado pues algún tipo de experiencia al punto de que yo siempre a las personas a las que estoy atendiendo como victimarios o como personas que se dicen que son responsables del hecho y que le dicen a uno no es cierto, le dicen a uno lo que se está contando no es cierto, pues mi máxima es
que la verdad es la mejor estrategia de defensa que le pueden generar a uno. O sea, si yo conozco la realidad del hecho, pues voy a conocer la posibilidad de que la persona que está generando una información esté generando más información que no sea cierta. Y estos procesos, don Roy, son procesos de credibilidad. ¿A quién se le cree? ¿Se le cree a la víctima o se le cree al victimario? Nosotros nos cuestionamos y le decimos a la persona acusada, bueno, ¿existe algún motivo para que esta persona vaya a crear una circunstancia en donde se esté sometiendo a un proceso con una mentira? Principalmente una persona menor de edad. Bueno, pensemos en las personas mayores de edad que tienen aquella posibilidad de decir, te voy a hundir por alguna circunstancia de enemistad, por alguna situación que se genera, pero una persona menor de edad le vamos a creer de que está interesado en someterse a un proceso así porque así. Bueno, la creencia es de que los niños no mienten. Eso era la situación antes. Decían que los niños ni los borrachos mentían. Pero es una cuestión de que hoy día las personas menores de edad tienen tanta información en redes sociales que podrían crearse circunstancias en donde lleguen a decir algo que no sea cierto o lo que están diciendo no es tal cual ocurrió. Y hemos tenido procesos en donde el ofensor, la persona víctima, después de que llegó a presentar la denuncia, llega a juicio y en juicio llega a contar más cosas de las que había relatado en el momento que presentó la denuncia, pensando que contando más y diciendo más actos, la situación iba a perjudicar más al imputado. Y lejos de eso, esta información que no es clara, que no es correcta y que está más allá de lo que ya se había recibido, lo que hace es generar no credibilidad. ¿Por qué? Porque ahora en juicio vengo a decir algo que nunca había contado. Y entonces esto es la persistencia en la incriminación. O sea, es lo que también llamamos como no solamente uno de los criterios de valoración, sino la persistencia en la incriminación. ¿Qué fue lo que denunció? Bueno, ¿qué fue lo que le contó a la persona que le reveló el hecho? ¿Qué fue lo que le llegó a decir al Ministerio Público? Si fue entrevistada a la persona menor en la Cámara de Gesell y tenemos por ahí una grabación de ese testimonio, ¿qué fue lo que contó? Si fue atendido por un psicólogo que le atendió a un trabajador social o si fue al médico forense para ser revisada porque se presumía que había objeto de una violación y generó una manifestación. Bueno, ¿qué persistencia han tenido estos testimonios a través del tiempo? Le dijo lo mismo a la psicóloga, le dijo lo mismo al médico forense, dijo lo mismo en la denuncia. ¿Qué fue lo que fue a contarnos a juicio? Porque al final de cuentas, lo que vale es lo que el tribunal de juicio en ese momento está acreditando. Y después, ¿qué fue lo que el Ministerio Público acusó? Porque generalmente la acusación del Ministerio Público sale de lo que dice la denuncia. Y ese es el hecho sobre el cual va a versar el juicio. Fue a juicio a decir lo que decía la denuncia, fue a juicio e indicó lo que el Ministerio Público acusó o dijo algo totalmente diferente y nos va a causar contradicción entre el hecho denunciado, el hecho acusado y el hecho probado. Y si tenemos contradicción, pues entonces se genera la duda y consecuentemente lo que vamos a tener es una absolutoria por indubio pro reo, porque se generó esa duda. ¿Qué es el error que se comete o que cometemos en muchas ocasiones los abogados también? Porque llegamos, tenemos la denuncia, la persona ofendida dijo una situación en juicio y nosotros lo que le pedimos al tribunal es que haga una valoración entre lo que dice la denuncia y lo que dijo en juicio. Y como lo que dice la denuncia y lo que dijo en juicio es totalmente contrario, entonces no le demos credibilidad. Bueno, no, verifiquemos, no hagamos ese ejercicio de ver eso, verifiquemos si lo que dijo en juicio tenía esa consistencia, tenía esa persistencia en la incriminación y ciertamente fue lo que se acusó. Y entonces aquí tenemos que tener también aquella posibilidad de crear una situación que nos diga si el testimonio es creíble y yo hablaría de fiabilidad de ese testimonio. O sea, ¿a quién estamos llamados a convencer? Nosotros decimos que en estos casos generalmente tenemos que estar preparados en un alegato para convencer y persuadir,
Otros me dirían que no, que estamos obligados a demostrar. Bueno, sí, con la prueba que tenemos, convenzamos y persuadamos al tribunal que va a valorar esa prueba y verifiquemos si ciertamente se cumple con todos los presupuestos que tienen que tener. Vamos a ver, en este caso, la credibilidad desde el punto de vista interno y desde el punto de vista externo. ¿Qué tan fiable es este elemento de corroboración? No nos confiemos en aquellas cuestiones en donde se dice que el testimonio fue creíble porque la persona se mostró sin nervios al declarar o se mostró nerviosa al declarar. Bueno, es que la persona puede mostrarse nerviosa porque es la primera vez que va a un proceso, a un juicio, y no se va a esperar que esta persona pues se comporte de manera normal. Ese lenguaje kinésico que se tiene no es un elemento para establecer la responsabilidad, un hecho de carácter penal. Tienen que haber criterios en donde se genere una corroboración un poco más clara de lo que nosotros estamos teniendo. Esto es valorar los elementos de corroboración externa, o sea, qué es lo que hay, la revelación de la que ya hemos conversado. Tenemos que hacer una corroboración conjunta, no nos quedemos con solo esa manifestación del hecho. Tenemos que crear si ese único testimonio es fiable o al ser corroborado que sea sólido. Tiene que haber una suficiencia del relato y tienen que haber datos objetivos externos corroborables, como lo que les decía, bueno, se dio la manifestación, tenemos un informe médico-legal que dice que existe la lesión, tenemos una persona que escuchó la revelación, tenemos un profesional que nos llegó a decir que esta persona, la víctima, no tenía nada que hiciera pensar de que existía pues alguna confirmación de que el testimonio que estaba brindando o que la manifestación que estaba generando fuera revestida de falsedad. A veces cometemos el error cuando tenemos aquella posibilidad de pedir prueba científica forense. Generalmente aquí lo que tenemos es el psicólogo. En Costa Rica los psicólogos hoy día no están generando credibilidad del testimonio porque esa credibilidad le corresponde al tribunal de juicio. No se está generando aquella posibilidad de establecer que algunas condiciones que tiene la persona ofendida, alguna sintomatología que presenta la persona ofendida es propia del hecho de carácter delictivo, porque pueden haber otras circunstancias que generan esas mismas condiciones de carácter psicológicas que se están estableciendo. Antes se hacía porque los abogados le pedían o el fiscal le pedía, determine si las condiciones que presenta la persona ofendida son relacionadas con el hecho denunciado. Y la mayoría de los peritajes venían a decir si se relacionan. Y cuando eran objeto del contradictorio y los abogados en la defensa venían a determinar que habían unas condiciones de carácter psicosocial, como la separación, como un divorcio, como violencia doméstica, y se le preguntaba al psicólogo si estas condiciones podían generar también ese tipo de sintomatología que se encontró y nos decían que sí, entonces ¿cómo acreditábamos de que era propia de hecho de carácter delictivo si habían otras circunstancias que las podían acreditar? Entonces tenemos que tener ciertamente aquello que nos saque del contexto en que nosotros estamos valorando lo que se tiene. Podemos pedirle al psicólogo y creo que sería una buena recomendación que indique si la víctima puede o no estar condicionada para poder fabular un testimonio. Tal vez eso sí lo puede acreditar un especialista en la psicología del testimonio, un psicólogo forense que nos diga si existe algo que determine en la víctima esa posibilidad por alguna historia que se genere. La valoración probatoria exige, con independencia de la clase de víctima y tipo de delito, la corroboración del testimonio. No es solo el mero relato, sino su corroboración. Esa es parte de nuestra conclusión. Los testimonios no corroborables, el control judicial de ese umbral debe ser mayor, equilibrando la presunción de inocencia y los derechos de la víctima. Como es un delito sexual, no importa su corroboración, no. Más bien, como es un delito sexual, ciertamente debemos de corroborar.
La presunción de inocencia como regla de juicio incorpora un estándar probatorio, es un derecho absoluto, no modulable, ni matizable, ni sometido a ponderación de intereses en conflicto. Es deber de los estados llevar a cabo investigaciones diligentes para investigar. Y esto es lo que nosotros hoy podíamos comentar, don Roy, al respecto de si es posible que un único testimonio sea suficiente para establecer esa responsabilidad. Pues de parte mía, yo digo que no, que tenemos que tener más pruebas para poder determinar esa posibilidad de establecer con certeza, con un estándar de prueba suficiente, esa responsabilidad que nosotros tenemos que atribuir. Y los procesos de delitos de carácter sexual pues requieren de un adecuado conocimiento de las personas. Hoy día, licenciado, usted al principio nos decía de que tenía una investigación en donde la pieza acusatoria no tenía ni pies ni cabeza. Yo he estado realizando una conferencia relacionada con el nombre de cuando los delitos de familia trascienden a la vida penal. Y es que ahora la mayoría de los conflictos familiares, divorcios, separaciones, alimentos, comunicación y contacto con los menores, terminan en hechos de carácter delictivo. Y muchos de estos hechos de carácter delictivo terminan en acusaciones de delitos de carácter y de índole sexual que pueden ser falsos o que ciertamente son verdaderos, pero que al final de cuentas no se demuestran de manera adecuada. Correcto, maestro. Muchísimas gracias por esa exposición tan magistral. Por aquí quisiera hacer extensivas las felicitaciones y los saludos en el chat. Por aquí, antes que nada, saludar a nuestros colegas, el doctor Kendall, David Ruiz Jiménez. Saludos, estimados. Desde ahí, desde el chat, nos saluda desde Costa Rica, el buen maestro Kendall. Y también el maestro Paulo Fernández desde Brasil. También comenta que es colega de usted, mi estimado doctor. Aquí tenemos los saludos de los colaboradores y también de pues, las personas que muy amablemente nos acompañaron, las más de 100 personas que nos acompañaron hasta el final. Chofilú Sánchez, que nos dice saludos cordiales, mi admiración a esta excelente ponencia, doctor Rafael, un erudito en la materia, toda una cátedra, gracias. Qué tema tan interesante, nos dice Mari Carmen Azamar, gracias por la invitación y al maestro Rafael por compartir su conocimiento. Moni Huitzil, fiel seguidora del canal, excelente ponencia del doctor Rafael. Por aquí nos dice también Marian, excelente ponencia, licenciado Rafael, todo muy claro, gracias por su aportación. Bernarda también nos manda las gracias por la sesión de esta noche. Magdalena nos manda sus buenas noches y sus saludos. Qué buen evento, nos dice Paulo Fernández, refiriéndose al Seminario Internacional de la Importancia de la Prueba Pericial. Les reiteramos la invitación, ahí está en el chat toda la información al respecto y los números de contacto. Y agradecemos también a las personas que nos ven de otras partes del mundo, como Álvaro Fernández desde Valledupar, Colombia. También Bernarda Castro, que nos saluda desde Costa Rica. Muchísimas gracias por sus saludos. Y maestro, estamos viendo en pantalla, sus redes sociales, su correo electrónico, su Twitter, su cuenta de Instagram, de Facebook y de YouTube. Nos quiere platicar un poquito acerca de su proyecto. Yo ya he visto sus contenidos, muy interesante lo que comparte, pero por favor háganos la invitación a todo el público que se encuentra presente. Sí, muchas gracias, doctor. Nosotros ciertamente hemos venido desde hace más de 15 años siendo gestores de opinión a través de las redes sociales, nuestras redes sociales de Facebook, de Twitter, el canal de YouTube, ahora en TikTok. Hemos venido publicando información de carácter legal para informar a la ciudadanía y para tener ciudadanos más informados, que conozcan sus derechos y que no permitan que sus derechos sean violentados. Pero a través de esto también hemos venido tratando de hacer lo que llamamos a través de la Asociación de Profesionales en Derecho de Costa Rica, la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho de Costa Rica, un proceso de capacitación y actualización, y decimos que somos una vacuna contra la mala praxis legal. Lo que queremos es que los estudiantes y los profesionales cada día
vayan a realizar su labor legal de manera adecuada, sin cometer errores o por lo menos generando una buena praxis legal. Están invitados a participar de nuestras redes y con mucho gusto, pues ahí van a tener información. Tratamos de generar en las noticias del día o en las noticias que están en los medios de comunicación, pues alguna explicación a través no solamente de nuestras conferencias, a través de nuestros comentarios, sino que también a través de la información que dan los medios de comunicación que nos visitan para que generemos opinión legal al respecto. Maestro, magnífico, agradecemos nuevamente su sesión de esta noche. Agradecer sobre todo dos cuestiones: la pasión que tiene por compartir conocimiento y dos, la facilidad de palabra y la exposición tan magistral que tiene, no solo en este tema, sino en los diversos temas que aborda en sus redes sociales. Por ahí de verdad vayan a suscribirse al canal de YouTube del maestro, a sus redes como el Facebook y el Instagram, síganlo porque si las redes sociales son para dotarnos de información o estar entretenidos, se cumple el propósito con ambas cuestiones. Como pudieron notar, la exposición de esta noche pues fue de temas sensibles, sin embargo, lo pudimos llevar de la mano del doctor de una manera muy, muy sencilla, digerible y sobre todo que nos dejara con cuestiones de valor en temas jurídicos. Doctor, no queda más que agradecerle este espacio, recordarle que esta página está abierta para cualquier proyecto que usted desee incorporar, en el que quiera participar. Su servidor también le pido me considere para cualquier cuestión, estoy a sus órdenes. Le agradecemos muchísimo el tiempo que nos brindó esta noche y nos gustaría que se pudiera despedir con unas palabras de nuestro auditorio, por favor. Muchas gracias, doctor. He visto el trabajo que usted hace. Usted es un gestor de opinión, usted es una persona que dentro de sus redes también informa y eso es lo que nosotros estamos llamados a realizar desde una responsabilidad social corporativa que tenemos como abogados y como despachos judiciales. Ese trabajo es un trabajo encomiable. Muchas gracias por la invitación, doctor. Para mí es un honor poder estar en su página. Sé que tiene más de 55,000 seguidores solamente en la página de Facebook y el YouTube pues también tiene una cantidad inmensa de información y he visto los invitados de calidad que usted ha tenido y los temas que trae a la comunidad. Esto es de agradecer y yo me siento muy honrado. Y aquí en Costa Rica está su casa para cuando usted quiera venir a participar de algún evento y a llenarnos de sus conocimientos. Muchas gracias, Roy Stuart, por su invitación y muchas gracias a las personas que estuvieron conectadas. Gracias, doctor. Tómelo como un hecho. Ojalá pronto estemos por allá compartiendo y qué mejor organizando alguna cuestión de eventos internacionales. Será un placer y le agradezco muchísimo los comentarios. A nuestro amable auditorio, las 100 personas que se quedaron hasta el final de esta hora 15 minutos, muchas gracias. Nos vemos pronto en otra transmisión sobre temas jurídicos en la semana. Estemos atentos y no se olviden de seguir las redes sociales de nuestro estimado colega. Muchísimas gracias, cuídense y que pasen una excelente noche. Hasta luego. Buenas noches.